Busque su Biblia, Mateo, capítulo 9. Voy a predicar bajo el título La necesidad de obreros en el cuerpo de Cristo. La necesidad de obreros en el cuerpo de Cristo. No solamente en expansión de gloria. Una iglesia puede ser demasiado pequeña o puede ser demasiado grande y siempre va a tener necesidades. Pero la mayor necesidad de la iglesia no es tanto en los edificios, no es tanto en instrumentos, no es tanto en las comodidades que pueda tener, que eso es bueno. La mayor necesidad es de obreros, y no solamente obreros, sino obreros calificados, porque hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, muchos hijos de diferentes casas espirituales, que tienen potencial, que tienen liderazgo, que tienen unción, pero hacen lo que ellos quieren. Y uno tiene que aprender a tener autoridad, aprender a administrar autoridad y reconocer que la autoridad que tenemos es delegada primeramente del cielo y después de un Padre espiritual. Hay muchos predicadores que iniciaron bien y después se consideraron que eran más unidos que el pastor principal de cualquier iglesia, que sabían más que el pastor principal, que Dios a ellos los usaba y al pastor no. La autoridad que todo hombre y que toda mujer tiene es una autoridad delegada y tenemos que tener autoridad basada en la humildad. La clave del liderazgo es servicio, amor y humildad. Entonces vamos a leer lo que Jesús dijo a los discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 35. La necesidad de obreros en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una gran necesidad de obreros. Iglesias fuera de este ministerio tienen necesidad de obreros. Hay una necesidad de carencia de obreros, y eso viene de los tiempos antiguos. Dice la palabra de Dios, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí miramos áreas del ministerio de Jesús. En primer lugar, él enseñaba; en segundo lugar, él predicaba; y en tercer lugar, él sanaba toda enfermedad. En el 36 dice: y al ver las multitudes, o sea, no era poca gente, eran muchos, estaban en los tiempos de Jesús y Jesús los había observado. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, o sea, no le dijo a cualquier persona, le dijo a los discípulos de él: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos eran? Pocos. Los obreros pocos. Le dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se lo voy a leer en la traducción y lenguaje actual. Dios necesita obreros, pero más que obreros, le decía, obreros calificados. Dice traducción en lenguaje actual: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría dolores y enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida. Escucha lo que dice esta versión:
era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Escuchen esta versión lo que dice. Se lo vuelvo a repetir, esto lo dice en el versículo 37. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Dice el 38. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos. En la versión que usted tiene dice más obreros. Aquí dice más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Escuchen, Jesús siempre quiso que todo el pueblo le buscara, que todo el pueblo viniera en pos de Él, y más que todo que el pueblo sea santo. Entonces hay una responsabilidad en nosotros para que la gente se salve. Nosotros, escuchen muy bien, no podemos salvar a nadie, pero es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de salvación para que la gente sea salva. Usted es responsable para que su esposo sea salvo, es responsable para que su esposa sea salva, es responsable para que sus hijos sean salvos. Usted no es el salvador, pero sí es el responsable de proclamar la salvación. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, Mateo 9:35-37, Nueva Traducción Viviente. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas. En la versión suya dice desamparadas, aquí dice confusión. Como ovejas sin pastor, a sus discípulos les dijo, escuchen lo que dice esta versión en 37, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Escuchen, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Amén. Hay una palabra que nos habla con claridad que 12 hombres eran pocos para las multitudes que seguían a Jesucristo. Lastimosamente mucha gente seguía a Jesús por una sanidad, mucha gente seguía a Jesús por alimento, mucha gente seguía a Jesús por una liberación, pero pocos querían someterse al discipulado de Cristo. El cuerpo de Cristo está pasando la misma situación actualmente. Muchos son los seguidores, pero pocos son los que anhelan ser como su Maestro Jesucristo, porque Jesucristo a usted no solamente le va a dar comida, no solamente le va a dar sanidad, no solamente le va a dar liberación, sino que le pide sometimiento. Para ser discípulo del Señor se necesita ser discípulo, no solamente de nombre, sino sometido a su Señor. Entonces usted tiene que transicionar de mentalidad de creyente a discípulo. El creyente pide, el discípulo da. El creyente busca, el discípulo está para servirle a la gente. El creyente busca ayuda, el discípulo ofrece ayuda. El creyente busca soluciones, el discípulo ofrece soluciones. Ahora, ¿por qué? Porque el discípulo es como aquel varón del Salmo 1. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová meditaba de día y meditaba de noche. Entonces el discípulo siempre va a tener solución para todo problema, va a tener solución para otra persona, porque Dios va a tener control de su vida, va a tener control de sus finanzas, va a tener control de su matrimonio. Cuando
empieza a encargarse de la cosecha. Si usted tiene problemas en casa, usted tiene a Jesús y tiene ventaja. Usted tiene a Cristo y tiene ventaja. Hay gente que no tiene a Cristo y tiene problemas. Hay gente que no tiene problemas y no tiene a Cristo, y los dos están en la misma condición. El peor problema de una familia es que Cristo no sea el epicentro de su casa, que Cristo no sea la roca de apoyo. ¿En qué se apoya usted cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, cuando vienen los problemas a casa? ¿En quién se apoya? ¿En su opinión, en su inteligencia, en la consejería del mundo, en las opiniones de los hombres o en la palabra de Dios? Muchos obreros no se levantan porque saben que hay un precio por pagar, y el precio que nos toca es precio de cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos quieren seguir a Cristo sin problemas, muchos quieren seguir a Cristo sin dificultades, muchos quieren seguir a Cristo sin adversidades. Y le voy a decir algo: los nuevos creyentes, personas que quieren tomar la decisión por recibir a Jesús en el corazón, no hay nada más bonito que el que le entregue su vida al Señor. No hay nada más bonito que sus días sean diferentes. No hay nada más bonito que la palabra se cumpla donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero sea fuerte en la mentalidad, porque le van a decir: prepárese para las pruebas, prepárese cuando venga el llanto, prepárese cuando venga el desánimo. Yo los he formado de aquí, que desde que entra Cristo entramos en conflicto de guerra. Usted ya no pertenece al reino de las tinieblas, ahora pertenece a la luz. Por tanto, el diablo se va a levantar en su contra, pero la palabra dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aunque tiene una fuerza mayor, el apóstol en la cárcel dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol en la cárcel dijo: mi Dios puede superar todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mandaba cartas a las iglesias y él, estando preso, les decía: Dios les va a suplir. Cuando la gente estaba libre y él estaba en prisión por causa de la palabra, por causa del evangelio del reino. Pablo estuvo preso y murió decapitado. Ahora, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar nosotros? Tiene que empezar a fortalecer su mente cuando Dios lo lleva de un escalón a otro escalón, porque cada escalón requiere un nivel de prueba, un nivel de sacrificio y un nivel de crítica. Como líder lo van a criticar, como mentor lo van a criticar, como pastor lo van a criticar, como profeta lo van a criticar, si no hace nada lo van a criticar. Es mejor ser criticado por hacer algo que ser ignorado por no hacer nada. Entonces necesitamos obreros calificados en el cuerpo de Cristo, que tomen su cruz y que vayan hacia adelante cumpliendo su llamado y cumpliendo su propósito en Dios. Pero hay cosas que detienen a los obreros. Hay cosas que los obreros no se levantan porque muchos están acomodados a un evangelio rutinario, a un evangelio de solo ir a sentar a escuchar la palabra, de solamente ir y venir. Usted tiene que tener mentalidad de visión, mentalidad visionaria, de que voy a crecer, de que voy a arrebatar las promesas, lo que Dios tiene para mí con mis ojos, yo lo voy a ver. Dios me va a levantar como líder, Dios me va a levantar como mentor, Dios me va a levantar como anciano, Dios me va a levantar como pastor de red, Dios me va a levantar como apóstol a las naciones, Dios me va a levantar como profeta al cuerpo de Cristo, Dios me va a levantar como un evangelista para ganarle almas al Señor. Estamos para ganar y no para perder, estamos para multiplicar y no para restar, estamos para sumar y no para dividir. Estamos calificados por Dios. Dios lo llama, lo prepara y lo envía. Entonces ya están llamados. Que Dios también lo escoja y que Dios también lo envíe. Porque no se quede solamente con el llamado al arrepentimiento. Es necesario la preparación. Véngase a las escuelas de discipulado
ahí va a ser adiestrado, ahí va a aprender, ahí se va a nutrir, ahí su fundamento va a ser sólido y no se va a doblegar tan fácilmente. Hay muchas doctrinas de las cuales debemos de cuidarnos, y ese es el propósito de los 5 ministerios, porque dice que hay mucha gente que no tiene madurez, que dice que es llevado por cualquier viento de doctrina. Y cuando usted está consolidado, cuando usted está sólido, no lo van a mover los mormones, no lo van a mover los testigos de Jehová, no lo van a mover los Bahá'í, no lo van a mover ninguna secta, no lo van a mover para de sufrir. Pastor, ¿me da permiso? Mire que vuelva a una cruzada de San Milagros. ¿A dónde? A la iglesia para de sufrir. A sufrir es que va a ir allá con un montón de demonios. Allá le con una rosita, va a dar testimonio, mire que le dieron una rosa, güey. Me dieron estillas de la cruz de Jesucristo. Me dieron el agua bendecida. Y a veces la gente dice, por eso el líder debe de formar bien a la gente que lidera, porque a veces el líder anda haciendo célula en otro lado y de repente que un miembro del líder, mire que le están haciendo culto de la iglesia católica de hermano. No, es que la palabra de Dios yo la rechazo. Es que lo que es de Dios es bienvenido y de discernimiento han dado toda gente diciendo que lo de Dios es bienvenido. En estos tiempos necesitamos discernimiento espiritual, no solamente para la palabra profética, sino para la palabra escrita también, porque esta palabra puede ser tergiversada y aquí tienen que ser calificados para hablar el evangelio del reino, no el evangelio de pasión de gloria, no el evangelio de una denominación, no el evangelio de una iglesia, porque esa palabra Dios ya la dejó plasmada y la dejó escrita, así que todo el que quiera agradar a Dios va a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que predicamos. En pasión de gloria es el ministerio que Dios nos entregó para hacer luz en Comayagua y en las naciones. Pero lo que predicamos es la palabra que Dios ya nos dejó. Nos regimos bajo las palabras, bajo las escrituras, bajo los fundamentos de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Bajo ese gobierno nos regimos. Somos parte del cuerpo de Cristo. No somos una iglesia exclusiva. No somos los únicos que nos vamos a salvar. No somos exclusivos. Nosotros somos personas que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hay conciertos en otros ministerios, en otras denominaciones, en otros lugares, y también debemos de respetarlo. Y hay que orar para que los obreros se multipliquen en todas las iglesias. Aquí no hay que decir soy la iglesia más unida. Aquí no hay que decir soy la iglesia más grande. Aquí no hay que decir somos los que estamos activados. Tampoco decir somos los que tenemos la verdad presente. Eso significa orgullo. Y uno tiene que caminar bajo espíritu de humildad. Un obrero debe de ser humilde. Un obrero debe tener integridad. Un obrero debe predicar la palabra fuera y en todo tiempo. Debe estar listo para levantar la cosecha. Listo para adiestrar la cosecha. La cosecha se levanta, la cosecha se prepara y la cosecha se envía. Por eso necesitamos obreros en todos los tratos sociales, que vayan a las cárceles, que vayan a los hospitales, que vayan a los orfanatos, que tomen los buses, las rutas de buses. El evangelio tiene que predicarse en todos lados. Y si tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dé ese atrevimiento y esa osadía, pero es que a mí me da fe. Imagínense la gente vendiendo caramelos, vendiendo dulces, vendiendo hasta medicina del cine en los autobuses y no le da pena. Y nosotros hablando de Cristo muchas veces nos puede dar pena. ¿Qué le cuesta pedir a un bucero tener chance de compartir una palabra? 15 minutos. Y si quiere hacer el llamado ahí, lo hace también. Que la gente repita una oración y no se avergüence de Dios, no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de la palabra. A Dios hay que predicarle en todo lugar. Hay gente que después de salir de ese bus puede llegar a suicidarse. Hay gente que se baja de ese bus y va a una comercial y compra una pasilla de curar frijoles. En nosotros está la responsabilidad
de que un pueblo se salve, de que un pueblo se sane, de que un pueblo sea libre, de que un pueblo deje las tinieblas y venga a la luz, y que ese pueblo se convierta en obrero. Lo que ya estamos en Cristo es jale, no se acomode. Y si yo le doy una asignación, no diga que va a orar si es el tiempo. Jesús lo dijo hace 2000 años, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren por más obreros. Líderes, oren por más obreros. Hay que orar para que los obreros sean multiplicados, no nos damos abajo. No nos damos abajo. El campo de la sabana se llena muchas veces, que si contamos varias iglesias de la ciudad, muchas veces. La gente está buscando entretenimiento y el entretenimiento le va a liberar el estrés un rato, pero va a seguir con el mismo espíritu demoníaco. Le va a aliviar la depresión, pero al llegar a casa la depresión va a volver. Le va a refugiar del problema matrimonial, pero al llegar a casa va a seguir con el mismo tormento. La solución para este y para todo tiempo se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor y Él debe ser predicado. Entonces necesitamos nosotros un requisito importante para que seamos obreros y nos multipliquemos en obreros. Y Jesús lo dijo, es la palabra compasión. Si usted no tiene compasión, muy buen predicador puede ser, pero si no tiene compasión le falta ese requisito. ¿Cuántas personas alcoholizadas, mire usted cuando viene, les tiene miedo, no tienen tener compasión? ¿Cuántas personas drogadas los mira usted? Que eso tiene un buen visionario porque la mira usted con una Biblia y yo mira el 4. ¿Cuántas personas están robando y asaltando que tal vez no puede dar el enojo en la carne, pero en el espíritu debemos de tener misericordia, porque si ese ladrón lo asesinan, esa persona va para el infierno? ¿Cuántas personas podemos ver en nuestra familia? Yo una vez le dije a una persona que yo oraba continuamente, y es amiga mía, una muchacha, y una vez le dije yo, mire, que usted le aceptara a Cristo, porque yo a usted le tengo aprecio, no me gustaría que fuera para el infierno. Si usted muerta para el infierno, yo ahí le digo, no le puedo mentir. Si usted muere, su alma se pierde, porque con ser buena, con eso no va al cielo. Con que le dé comida al pobre, con eso no va al cielo. Con que le ayude al necesitado, con eso no va al cielo. Con que dé ropa, con eso no va al cielo, ni con que dé incluso su vida, con eso no va al cielo. Ganamos al cielo por recibir a Jesús en el corazón, tener frutos dignos de arrepentimiento y seguir hacia que Cristo venga. En el camino, usted va a cometer muchos errores, va a meter la pata, se va a equivocar, pero no es para retroceder, es para meditar, es para reflexionar y es para continuar. Compasión. La palabra compasión es sentir el dolor de otro. Eso significa sentir el dolor de otro. El día que estábamos en Libia, se lo voy a comentar, no sé si lo dije, estaba un hombre ahí alcoholizado y dijo, yo tengo hambre. Espérese que van a hacer más rato, le digo. Y al rato se despierta, tengo hambre. Espere, yo creo que van a hacer algo, no sé qué para algo van a hacer ahí en la cocina. Y estaban viendo para adentro cada rato, o sea, la gente tiene necesidad de hambre, o sea, el cuerpo, yo no sé si a usted en algún momento le ha dolido el estómago por hambre, tal vez porque tiene que ir a cocinar a su casa y ahora lo salen en el trabajo, o sería tarde de la congregación y tenía que ir a hacer cena después de la reunión o almuerzo y pega como un dolor. A otras personas lo que le pega como un fuego, como un ardor. Y digo yo, si eso le pegara a la gente por Cristo, creo que hubieran iglesias llenas. Pero la gente estaba necesitada de ropa, de comida,
de bebida que de Jesucristo. Y Jesús nos habló claro que esas cosas iban a ser añadidas. Esas cosas nos iban a dar. Entonces le digo a una persona ahí, yo me identifico con este varón porque yo así caminaba, yo creo que este varón anda más limpio. Este varón, porque si yo le daba parranda, a veces estaba todo sucio y me acostaba en una banca y todo. Y le digo a la persona, y yo sé lo que siente él porque yo también sentía hambre. Yo muchas veces en la calle sentía hambre y con dolor de barriga. Y yo así caminaba, así como él. Y le voy a decir algo, y él estaba escuchando ahí. Yo tengo compasión por esta gente, porque yo viví eso, y uno quiere cambiar, pero el diablo lo tiene atado y no puede sobre el poder de Jesucristo, lo puede reventar la cadera. Y a veces como que hay gente que no cree, porque hay gente cree que yo nací en el Evangelio, pero en el Evangelio de Satanás, pero le digo yo así caminaba, y ¿sabe dónde caminaba? Porque a veces entraba a las iglesias, o a algunos de los que yo me llevaba, como eran católicos según ellos, decían, vamos a rezar, decían, pues yo los acompañaba, yo me ponía así, y aquellos se hincaban. Y yo les decía que delante de un pichingo, o sea, yo así decía, delante de un pichingo no me hincaban, incluso en mi loquero. Y aquellos se hincaban y ahí se persinaban y se veían afuera. Le decía, ¿y sabe dónde yo me metía el alcohol? Le digo, como usaba pantalones cholos y las camisas grandes me lo metía aquí, y me lo amarraba con la mano y aquí lo andaba y cuando quería lo sacaba. Así como mí, dice, ya así, y se lo sacó. No, pues es que ustedes las saben todas, pues. Y de ahí Dios nos ha sacado, de ahí Dios nos ha liberado, de ahí Dios nos ha transformado, de ahí Dios los sacó y los escogió para que sea luz y no solamente que sea un foco solitario, sino que alumbre donde hay necesidad, donde hay oscuridad es símbolo de luto, donde hay oscuridad es símbolo de escasez, donde hay oscuridad es símbolo de muerte, donde hay oscuridad es símbolo de tinieblas y perversión. Las tinieblas aman las tinieblas. Yo era de los que quemaban lámparas porque no me gustaba la luz. Se miraba una lámpara muy encendida y tenía pulso. Y se lo voy a decir, a una iglesia le quemé un poco. Aquí me robaron dos, señor, no quiero pagarle, me arrepentí. Ya me arrepentí de una iglesia que iba caminando, aquí mucha luz, y agarraron una piedra y le quemé el foco principal a una iglesia. Foco de frente, creo que tengo que cambiar. Aquí se han robado dos focos, los de afuera. Y le digo, Señor, yo ya me arrepentí de corazón, no quiero cosecharme. Y venimos de un mundo caído, pero es para que el nombre de Dios sea glorificado. Aquí no vamos a glorificar al diablo. El diablo nos pisoteó, el diablo nos escupió, el diablo se burló de nosotros, el diablo nos tenía subyugados. Ahora somos libres y somos esclavos para de Jesucristo, ya no del pecado. Ya no vamos a ir en pos de Satanás porque el diablo nos quiere ver arruinados, nos quiere ver derribados, nos quiere ver destruidos, pero Dios nos tiene para que seamos luz. Y usted es luz en medio de las tinieblas, usted es luz en medio de la oscuridad. Los demonios miran el brillo de Dios en usted, porque fue lavado con la sangre, y eso le da un brillo. Entonces, compasión, sentir el dolor de otro, siente el dolor de otro usted. Por eso les dije, hay gente aquí que ha pasado hambres, necesidades, les ha tocado ver quién les presta para la leche, quién les presta para los pañales, quién les presta para la renta. Porque llega un día cuando le digan, hermano, pido oración porque yo necesito. Ya me quieren correr desde mi apartamento, de mi cuarto, de mi casa, entonces usted va a sentir lo que le pasó. Y se lo va a transmitir usted con evidencia. O sea, lo que usted no ha vivido no lo puede sentir. La enfermedad, el dolor, en la crisis matrimonial. Yo creo que eso es lo único que no pelea. No tiene peleas matrimoniales, pero porque soy soltero. Pero los matrimonios todos van a pelear. Mi consejo es luchen por su matrimonio, peleen por su
familia. Y no deje que las dificultades matrimoniales hagan que el propósito de Dios sea exterminado de su vida. No se vaya para el mundo, no se vaya para las tinieblas, no se vaya para donde Dios, de donde Dios lo sacó, no vuelva. Denle la espalda al mundo, denle la espalda al diablo y siga hacia adelante como un obrero de Dios, sintiendo compasión por el alcohólico, sintiendo compasión por el homosexual, por la lesbiana, esa gente rechazada, y muchas veces la iglesia la rechaza también. Aceptamos a una persona, tiene maldiciones, hay que cortar maldiciones heredadas, hay que sacar ese espíritus inmundos, pero esas personas, muchos nunca recibieron el abrazo de un padre, de una madre, sino que solo azote, latigazos. Y hay personas en el mundo, no en el cuerpo de Cristo, en el mundo, que odian a los homosexuales, que aún hasta los matan. Odian a los homosexuales que si los miran en la calle, los golpean, son seres humanos. Y hay gente que se burla de las lesbianas o de los homosexuales, y también son ladrones, mentirosos, estafadores. Nadie está en la iglesia por santos, estamos por pecadores. Nadie está en los hospitales por sanos, están por enfermos. Venimos aquí a restauración, venimos aquí a liberación, venimos aquí porque venimos rotos del mundo, dañados, heridos, lastimados, golpeados, confundidos, dice la traducción lenguaje actual. ¿Por qué viene confundido? Hay gente que dice, a mí nadie me quiere, ni Dios me quiere. Y viene otro que le ratifica, si ni Dios te quiere, pero Dios. Hay gente confundida, por eso se suicidan, por eso se refugia en las drogas, por eso se refugia en la prostitución, por eso se refugia en muchas cosas menos en Cristo. Refúgiese en Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si quiere ir al Padre, tiene que recibirlo en su corazón. Si quiere ir al Padre, tiene que cuidarlo, lo que Él ha depositado en usted, que primeramente cuide su salvación y que lo demás venga. Y si ya es obrero, si es líder, si ya es parte de los obreros de esta casa, siga trabajando y Dios se encarga de sus necesidades. Siga trabajando y Dios se encarga de su familia. Hay cosas que hay que aprender a descansar en Dios. Poner a su esposa en manos de Dios, porque si la pone en manos del diablo, peligra. Si con Dios a veces se revela, o a su esposo, los parejas que pueden decir, va que hasta con Dios muchas veces se revelan. Ya imagínense sin Cristo a la persona. Ya imagínense que el diablo, como vos estás molestando mucho, no vuelve a la iglesia. Vas a conocer al diablo en persona. Otra vez. A veces hay amenazas así porque a veces la carne puede más que el espíritu. Y necesitamos que los matrimonios sean sólidos en el Señor y siempre tengan en cuenta que van a haber desacuerdos, que van a haber indiferencias, pero que eso no le quita el seguir sirviendo a Dios, seguir honrando a Dios, que eso no le quite siendo como obrero. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros en nuestra vida es compasión. Si usted quiere tener un ministerio de sanidades y milagros, aparte de la fe, la compasión es el elemento importante. ¿Quiere que su grupo crezca? Tenga compasión por el perdido. Si quiere que su grupo crezca, tenga compasión por el perdido. Si usted quiere que la iglesia crezca, tenga compasión por el perdido. Si usted quiere que Dios lo use en sanidades, sienta compasión por el enfermo. Si usted no siente compasión por el ven que fulano está enfermo, hay Dios con él. Hay Dios con él. ¿Y a quién mandó Dios a sanar? ¿A quién mandó Dios a liberar? A la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de salvar, sino también de sanar
y también de liberar a un pueblo confundido y a un pueblo cautivo. Hay gente que no sabe para qué nació y se ata con maldiciones y dice: el que nació para tamal, ¿qué sigue? Pero si usted nació para ser hijo de Dios, no dice: del cielo me van a caer las bendiciones. ¿Para qué nos suelta eso? Solo los mata, decimos nosotros. Si usted nació para tamal, espere las horas del cielo. Eso dice el proverbio mundano. Pero si soy real sacerdocio, si soy nación santa, si soy pueblo adquirido por Dios, que pasé de las tinieblas a la luz para pronunciar el evangelio del reino, del cielo me van a caer las bendiciones, del cielo me va a caer lo que necesite, del cielo me va a caer la fuerza, del cielo me va a caer la sabiduría, del cielo me va a llover empleo, del cielo me va a traer todos los recursos que necesito como padre, como esposo, como líder, como mentor y como pastor. Pero nosotros creemos más a los proverbios mundanos que a la palabra de Dios. El bien y la misericordia me seguirán, dijo David. Pero dijo algo clave: o sea, las palabras no se activan confesándolas, las palabras se activan viviéndolas. Porque usted puede estar acostado 15 días en su cama, yo el pastor no me faltará, yo el pastor no me faltará, y nadie sabe que existe. A menos de que la super misericordia de Dios venga nada, ya alguien acostado, que se me da una parada y llevarlo. Una libra de frijoles. Las promesas se cumplen actuando. Escuchen lo que dice ese santo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Pero después dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. No dice nada, allá hay una iglesia. Dice: moraré por largos días. Si ustedes leen los salmos, esos hombres se deleitaban de estar en la casa de Dios. Ponían una demanda de estar en su presencia. Ponían una demanda de estar exaltando su santo nombre. Los sacerdotes se encargaban de compartir la palabra. El profeta se encargaba de dar dirección a un pueblo. Y el rey se encargaba de gobernar políticamente y hacer justicia a la nación. Pero los salmistas decían que era necesario estar en la casa de Dios. Pero hay gente con mentalidad que si yo no necesito ir a la iglesia para buscar a Dios. ¿Y la casa de quién es? ¿Casa de Dios? ¿Quién tiene los devocionales en su casa? ¿Quién hace la oración de rompimiento en su casa? Si la gente llega a las iglesias y se pone de brazos cruzados, con los ojos abiertos en plena oración, y dice que no necesita buscar una iglesia, si en la iglesia le cuesta conectarse muchas veces, peor en su casa. No hay que quedarse en casa, hay que buscar la casa de Dios, hay que buscar la casa que Dios ha otorgado para la alabanza de su nombre. Que aquí no tenemos que hacer las cosas por rutina, aquí las cosas no tenemos que hacerlas porque el pastor me va a llamar la atención. Aquí haga lo que dijo el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si no hay deleite en la presencia, las promesas se estancan. Un obrero debe ser una persona que se deleite en la presencia de Dios, para que después las personas le sigan y digan: yo quiero tener lo que ese líder tiene. Yo no tengo paz, yo estoy confundido, yo no sé para qué nací. Hay gente que no sabe para qué nació. En los cementerios hay un montón de personas que murieron con llamados de Dios. Algunos ni la salvación lastimosamente lograron adquirir. En tu familia hay llamados de Dios, hay dones, hay talentos, pero necesitan conectarse a la fuente para que eso se despierte. Para que eso se despierte no solamente aquí, sino también en el cuerpo de Cristo. Compasión es la clave para el liderazgo. Si yo tengo un liderazgo sin compasión, no me sirve de nada. La compasión tiene que verse, la necesidad tiene que verse. Si le dicen
visite. Cuando mi pastor me decía, visíteme tantas personas, si me decía el martes de oración, el viernes yo estaba de la misma semana visitando. Y si no me quedaba chance por cualquier situación, lo más que me estaba era de la semana que dijo, la siguiente semana yo apartaba un momento y los iba a visitar. Y cuando me instalaron como líder ellos muy bien, cuando me instalaron como líder, le voy a decir cómo ocurrió con el pastor. Mire que allá hay dos hermanitas en el Milagro. Quiero que las vaya a visitar y se las conocí. No las conocí. Solo digo, va a dar parte del pastor y no Manuel. Entonces, le digo, tal día voy a ir, me fui. Llego a una cuartería, bueno, ya viene cuando ni a mí me conocían. Mire que vengo de parte de la iglesia, vengo a visitarlo. A visitarlo, no señora, vengo a visitarlo. Y empezó hablando, pues, hablando de Dios y todo, ya para irme para el siguiente hogar, porque tenía dos casas. Y le digo, mire que aquí voy a empezar un grupo la otra semana y quiero que me preste su hogar para iniciar. Y si quiere una pregunta ya al pastor, le digo, porque es porque me mandó y usted no lo conozco. Porque les digo que a veces hay gente que se da a por cristianos y no son cristianos. Pues dice el pastor dijo que le mandara tanto dinero y el pastor ni sabe. Entonces, sí está bien. La siguiente semana, un martes de oración, llega y me vio en la iglesia. Imaginen que no me hubiera visto. Me vio en la iglesia, yo la saludé. Ese mismo día voy, donde la otra señora, y voy, quiere que venga de parte de la iglesia, empecé a que vamos a iniciar un grupo, y aparte le dije, yo soy el nuevo líder de este lugar. Así me presenté porque así me mandaron. Yo soy el nuevo líder para este lugar. Y gente que me llama más del doble de edad. Fueron gente sincera, fueron gente humilde. Gente que me honró a pesar de ser un joven. Yo en aquel tiempo me honró como líder, como predicador. La gente recibía la palabra, recibía administración. Y no hay nada mejor que la gente honre a los líderes. Nadie en este tipo te quiere enseñar a mí, pues. Yo también le puedo enseñar a él. Entonces, honre a sus líderes sin importar la edad que tenga, sin importar los años que tengan. Son enviados de Dios antes que una cobertura. Son enviados de Dios antes que un ministro. Son enviados de Dios antes que un pastor. Los pastores solo los utiliza Dios para darles identidad. Por eso ser pastor de una iglesia no es fácil. En primer lugar debe tener identidad el propio pastor. Si un pastor no tiene identidad, no, yo soy el encargado, estoy yo por mientras, aquí a ver qué tal. Si yo miro que esta gente se revela, yo me saco, mejor me pastor. Porque el pastor debe tener esto también, el mentor, el anciano, compasión, amor y servicio. Compasión, amor y servicio. Porque hay gente que puede tener compasión, pero tal vez el amor se le puede apagar. No deje que el amor por las almas se le consuma. No deje que el amor por las almas se le apague. No deje que la compasión sea quitada de usted y sea duro de corazón. Tiene que ser sensible a la gente. Porque esa gente, si muere, se van a perder. Se perderán. Y es nuestra responsabilidad. Y el siguiente servicio. Debemos llamar a las personas. Y por ese amor le vamos a servir. Le estamos sirviendo a un pueblo que Dios ya murió por ellos. Ya la sangre de Cristo fue derramada. Ya Dios perdonó sus pecados. Hay gente que lo puede acusar a usted por pecados pasados, que Dios lo perdonó hace 2000 años. Haga lo que le dijeron que es perfecto y no pequen más. Borrón y cuenta nueva. Pero la gente va a estar señalando, va a estar juzgando. Pero nosotros tenemos que levantar y restaurar a un pueblo caído. El pueblo a puras calles está como en el Titanic, allá hundiéndose, y usted le tira un
encima para que nada, para que proteste, matándose a hundir. Saco yo que alguna cosa así de metal. Que ahí donde las espadas o los metales los le dan con armada encima del yunque. O le tira un salvavidas, que son tipo donas, los salvavidas, pero de hierro. A veces hundimos más a la gente en vez de sacarlos, En vez de levantarlos, en vez de ayudarlos. Debemos de ayudar al pueblo, debemos de levantarlo, debemos de restaurarlo, debemos de animarlo. Si estamos para arreglarle los pecados desde que nació, mira, vos pecaste cuando naciste, lloraste. No, muchas veces no tenemos un espíritu restaurador. Segunda Timoteo, con eso cierro. Segunda Timoteo capítulo 2. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Yo declaro que todo espíritu de desánimo, Dios me hace sentir que hay personas que están desanimadas. Aquí por las redes sociales, personas que están con desánimo y personas que se sienten como solas. Hay un espíritu de soledad que está visitando personas por las redes sociales y otras personas han estado con espíritu de desánimo. Voy a buscarlo, según Timoteo capítulo 2, versículo 15. Por mientras oro por personas en las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a aquellas personas, Señor de la gloria, que estén conectadas o que se conectarán a esta transmisión, que rompas todo espíritu de desánimo que el enemigo haya traído sobre él. Yo profetizo, Señor Jesús, que tú levantas, que tú restauras, que lo vuelves a la posición de servicio, que el primer amor se activa en el nombre de Jesús. Personas con espíritu de soledad, hay personas que se han sentido sin apoyo, hay personas que se han sentido sin alguien, sin un mentor cercano que las aconseje, que los levante, que los motive y que los anime. Yo te presento a esas personas en esta ciudad y aún fuera de la ciudad, aún fuera del país. Yo declaro que tú restauras el cuerpo de Cristo, que restauras a mis hermanos, porque el que no es contra nosotros, dice tu palabra que es por nosotros. Así que yo bendigo, Señor, a tu cuerpo en las naciones y declaro que se rompe todo espíritu de desánimo, que se rompe todo espíritu de frialdad, que el amor de Dios se activa y que los levantas a servirte con fuego, con pasión, en el nombre de Jesús. Sea hecho por la palabra. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, palabras del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice como obrero, o sea, como labrador, como un empleado del reino, que no tiene de qué avergonzarse, de usar bien la palabra como de verdad. Se lo repito, dice procura con diligencia. El obrero debe ser, número 2, diligente. Dice el punto número 1 que el obrero debe tener una cosa principal, que es compasión. ¿Por qué no les toqué el término de disposición? Porque aquí toda la gente está dispuesta y toda la gente disponible, pero de nada me sirve gente disponible que no tenga compasión en el corazón. Que usted lo haga porque yo voy porque el pastor dijo, yo voy porque el mentor dijo. Hagan las cosas porque siente que hay necesidad en el pueblo que le rodea, que hay necesidad en su barrio, en su comunidad, en su sector. Hay mucha necesidad. No lo hagan por cubrir, hágalo por suplir la necesidad que hay en ese lugar, porque siente compasión de él. Cuando vaya al hospital se mira un niño enfermo, tal vez usted anda ahí
Imagínense como que sea el hijo suyo. Y solo haga esto. ¿Me puede permitir que ore por su hijo? La mayoría de gente le va a decir que sí. Yo lo he hecho cuando he ido. En algunas ocasiones que he estado ahí, cuando ando rápido, tal vez no. Y hasta gente católica me ha dicho que sí. Y cuando yo digo amén, ellos se persiguen. Hay necesidad donde nosotros estamos en medio de toda necesidad y a veces no la detectamos. Porque hay personas que lo que más necesitan es a Jesús en el corazón. Porque los demás ya sabemos que va a venir. Ellos no lo saben, ellos se afanan. Si a veces los cristianos se afanan, imagínense el pueblo sin Cristo. A veces no nos preocupamos, pago de renta, pago de internet, pago de luz y muchas cosas. Imagínense el pueblo que no tiene a Cristo. La mayor necesidad del pueblo. Entonces, por eso dice, procura con diligencia. Procurar es estar atento de hacer las cosas que a uno le corresponden. Y Jesús nos dijo que si usted hacía lo que le correspondía era inútil. Si no hace nada, pues ni lo conocen, ni los demonios, ni los ángeles. Los ángeles están al servicio de los santos, más de los que le trabajan a Dios, más de los que le sirven a Dios. Entonces pasa de esa mentalidad de ser oveja a ser un obrero aprobado por Dios. Porque Dios tuvo obreros calificados, no solamente obreros, sino obreros calificados. Número 1, compasión. Número 2, diligencia. Sea diligente. Salomón dijo que la mano diligente sería prosperada y no tiene que ver con dinero. También para lo espiritual hay que sacrificarse. También para crecer espiritualmente y que sus reuniones de célula crezcan, necesita diligencia. La gente diligente va a ser levantada, va a ser prosperada en el nombre de Jesús. Compasión, diligencia, son claves para que el obrero se desplace, para que el obrero sea entregado, para que el obrero sea enviado. Necesita ver señales de compasión. Mire que yo quiero que hay una familia allá para que mande a alguien. ¿Por qué no piensa usted? Si ya está casado, bautizado, ya tiene varios años en la iglesia, ¿por qué no lo hace usted? Todo el grupo, la gente se está perdiendo, la gente se está muriendo, la gente se está yendo sin salvación. Tome una célula. Y el número 3, el uso de la palabra de Dios. El uso de la palabra de Dios. Número 1, compasión. Número 2, diligencia. Y el número 3, el uso de la palabra de Dios. Porque usted no puede ir en su nombre, usted va a ir en el nombre de Jesús. Entonces, donde se establezca, haga decretos con la palabra. Empezando por su familia. La palabra de esta hermanita pastora dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde está escrito? Sirá será Baruch. ¿Dónde está escrito? Salmo 91:1. Jehová mi pastor y nada me faltará. Padre, profetizo en el nombre de Jesús que toda provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste. El uso correcto de las escrituras a usted le va a desatar provisión, le va a desatar sanidad, le va a desatar liberación, le va a desatar todo aquello. Prácticamente cada palabra es una llave para toda puerta cerrada. Y lo que está escrito se va a cumplir por la llave de Jesús. Nosotros fuimos curados y recibimos sanidad. Póngase de pie. Debemos de aprender a utilizar bien la palabra de Dios. Por eso es necesario formación. Formarse. Fórmese en la palabra, en las formaciones y niveles de discipulado que la Casa Apostólica brinda. Porque si carece de palabra, carece de autoridad, no de poder. Usted puede tener poder
autoridad, no el poder. El diablo quiso utilizar el poder, pero Jesús sabía que lo que necesitaba usar era la autoridad. Porque ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Mateo 4 y Lucas 4. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en qué? Pan. Entonces, para que una piedra se convierta en pan, necesita poder o autoridad. Poder. El diablo quiso que Jesús utilizara el poder, pero Jesús sabía que el diablo iba a ir con autoridad. Entonces le dijo, escrito está. Eso significa autoridad. Y en cada una de las situaciones, que fueron 3, Jesús le decretó la palabra. Y el diablo sabe la autoridad de las escrituras. Porque él decía, también está escrito. El diablo le daba la autoridad de la palabra para su conveniencia. Pero Jesús utilizó la plena autoridad de la palabra conforme al que lo había enviado. Y vamos a utilizar la palabra conforme a lo que está escrito, con la revelación e inspiración del Espíritu Santo, no nuestra propia conveniencia, sino bajo la dirección de Dios. Muchos decretos el Espíritu Santo se los va a revelar de aquí para que los haga en su casa. Y les voy a decir algo. Métase en oración, que es el último consejo para cenar como obrero de Dios, porque Dios le va a dar revelación para que haga actos proféticos para su casa, ya sea un río con aceite o cualquier otro acto profético, si hay desánimo, si hay enfermedad o incluso si hay gente que necesita ser salva. Pero por falta de sometimiento muchas veces no recibimos revelación. El profeta dijo, clama a mí y yo te responderé, pero la gente clama pero quejándose, no buscándolo en intimidad. Y Jesús le dijo que cerraran la puerta y que oraran al Padre en secreto para que el Padre lo recompensara públicamente. Si usted le cree a Dios, Dios no va a empezar a revelar actos proféticos para su propia casa según la necesidad que usted tenga. Y todo acto profético produce resultados. Padre, te damos